Buenos días a todos, a todas, Dios los bendiga. Hoy lunes, inicio de semana, 21 de noviembre, Santa Catalina de Laboré, religiosa, en el año 1876, Santa Catalina. Bendiciones a todas las Catalinas, Catalinos también tenemos por ahí. Bendiciones a todos los hermanos que por ese nombre llevan, a las hermanas que por ese nombre llevan. Es día de su santo y quienes por este día nacieron, que Dios los bendiga abundantemente, que sea una muy hermosa y grande bendición en este día, lunes 28 de noviembre, en el Señor. Escuchamos esta alabanza que el Señor nos regala para prepararnos en su presencia en la vida de los santos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida.
del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santa Catalina de Labouré, religiosa en el año 1876. Esta fue la santa que tuvo el honor de que la Santísima Virgen se le apareciera para recomendarle que hiciera la medalla milagrosa. Nació en Francia en una familia campesina del año 1806. Al quedar huérfana de madre a los 8 años, le encomendó a la Santísima Virgen que le sirviera de madre, y la Madre de Dios le aceptó su petición. Como su hermana mayor se fue de monja vicentina, Catalina tuvo que quedarse al frente de los trabajos de la cocina y del lavadero en la casa de su padre, y por eso no pudo aprender a leer ni a escribir. A los 14 años pidió a su papá que le permitiera irse de religiosa a un convento, pero él, que la necesitaba para atender muchos oficios de la casa, no le permitió. Ella le pedía a nuestro Señor que le concediera lo que tanto deseaba, ser religiosa. Y una noche vio en sueño que un anciano sacerdote le decía: un día me ayudarás a cuidar a los enfermos. La imagen de este sacerdote se le quedó grabada para siempre en la memoria. Al fin, a los 24 años, logró que su padre le dejara ir a visitar a su hermana religiosa. Y al llegar a la sala del convento, vio allí el retrato de San Vicente de Paúl y se dio cuenta de que era el sacerdote que había visto en su sueño y que le había invitado a ayudarle a cuidar enfermos. Desde ese día se propuso a ser hermana vicentina y tanto insistió que al fin fue aceptada en la comunidad. Santa Catalina, una joven monjita, tuvo una aparición que le había hecho célebre en toda la iglesia. En la primera una noche estaba en el dormitorio, sintió que un hermoso niño le invitaba a ir a la capilla y lo siguió hasta allá, y él la llevó ante la imagen de la Virgen Santísima, y Nuestra Señora le comunicó que esa noche varias cosas futuras que iban a suceder en la Iglesia Católica, y le recomendó que el mes de mayo fuera celebrado con mayor fervor en el honor de la Madre de Dios. Catalina creyó siempre que el niño que le había guiado era su ángel de la guardia. Pero la aparición más famosa fue en el 27 de noviembre del año 1830, estando por la noche en la capilla, por donde vio que la Santísima Virgen se le aparecía totalmente resplandeciente, derramando de sus manos hermosos rayos de luz hacia la tierra, y le encomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora así como se le había aparecido, y que mandara hacer una medalla que tuviera por un lado la imagen de la Virgen Milagrosa y por el otro lado las iniciales de la Santísima Virgen María, como MA, y una cruz con esa frase: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos o a ti. Y le prometió ayudas muy especiales para quienes le llevaban esa medalla y recen esa oración. Catalina le contó a su profesor esta aparición, pero él no le creyó. Sin embargo, el sacerdote empezó a darse cuenta de que esa monjita era sumamente santa, y se fue a donde el señor obispo consultarle el caso, y el señor arzobispo le dio permiso que se hiciera la medalla, y entonces empezaron los milagros. La gente empezaron a darse cuenta de que los que lo llevaban en la medalla con devoción y rezaban la oración: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos, conseguían favores formidables, y todo el mundo comenzó a pedir la medalla y a llevarla. Hasta el emperador de Francia la llevaba, y sus altos empleados también. En París había un masón
muy alejado de la religión. La hija de este hombre obtuvo que él aceptara colocarse en el cuello la medalla de la Virgen Milagrosa, y al poco tiempo el masón pidió que lo visitara un sacerdote, renunció a sus errores masónicos y terminó sus días como creyente católico. Catalina le preguntó a la Santísima Virgen por qué de los rayos luminosos que salen de sus manos, algunos quedan como cortados y no caen en la tierra. Ella le respondió: esos rayos que no caen en la tierra representan los muchos favores y gracias que yo quisiera conceder a las personas, pero se quedan sin ser concedidos porque la gente no le pide. Y añadió: muchas gracias y ayudas celestiales que no se obtienen porque no se piden. Después de las apariciones de la Santísima Virgen, la joven Catalina vivió el resto de sus años como una cenicienta escondida y desconocida de todos. Muchísimas personas fueron informadas de las apariciones del mensaje de la Virgen Milagrosa que hizo en el año 1830. Ya en 1836 se habían repartido más de 130,000 medallas, y el padre Aladel, confesor de la Santa, publicó un librito narrado lo de la Virgen Santísima había venido a decir y prometer, pero sin revelar el nombre de la monja que había recibido estos mensajes, porque ella le había hecho prometer que no diría quién le había aparecido. Y así, mientras esta devoción se propagaba por todas partes, Catalina seguía en el convento barriendo, lavando, cuidando las gallinas y haciendo de enfermera como la más humilde e ignorada de todas las hermanitas, que recibiendo frecuentemente maltratos y humillaciones. Y en el año 1842 sucedió un caso que hizo mucho más popular la medalla milagrosa. Sucedió que la siguiente manera: un rico judío, Ratisbona, fue hospedado muy amablemente por una familia católica en Roma, la cual, como único pago de sus muchas atenciones, le pidió que llevara por un tiempo al cuello la medalla de la Virgen Milagrosa. Él aceptó esto como un detalle de cariño hacia sus amigos y se fue a visitar como turista el templo, y allí, de pronto, frente al altar de Nuestra Señora, vio que se le aparecía la Virgen Santísima y le sonreía, y con esto le bastó para convertirse al catolicismo y dedicarse todo el resto de su vida a propagar la religión católica y la devoción a la Virgen Madre de Dios. Esta admirable conversión fue concedida, admirada por todo el mundo, contribuyó a miles y miles de personas, empezando a llevar también la medalla de Nuestra Señora. Lo que consigue en favores de Dios no es la medalla, que es metal muerto, sino nuestra fe y la demuestra de cariño que le hacemos a la Virgen Santa llevando las sagradas imágenes. Desde el año 1830, fecha de las apariciones hasta 1876, fecha de su muerte, Catalina estuvo en convento sin que a nadie se le ocurriera que ella era la que se le había aparecido a la Virgen María para recomendarle la medalla milagrosa. En los últimos años obtuvo que se pusiera una imagen de la Virgen Milagrosa en ese sitio donde se le había aparecido. Y al verla, aunque es una imagen hermosa, ella exclamó: oh, la Virgencita es mucho más hermosa que esta imagen. Al fin, 8 meses antes de su muerte, fallecida ya su antiguo confesor, Catalina le contó a la nueva superiora todas las apariciones y todos los detalles, y se supo quién era la afortunada que había visto y oído la Virgen. Por eso, cuando ella murió, todo el pueblo se volcó a su funeral. Quien se humilla será enaltecido. Poco tiempo después de la muerte de Catalina, fue llevado un niño a los 11 años, inválido de nacimiento,
y al acercarse al sepulcro de la santa quedó instantáneamente curado. En el año 1847, el Santo Padre Pío XII declaró Santa Catalina Labouré. Con estas declaraciones queda también confirmado que lo que ella contó acerca de la aparición de la Virgen sí es verdad. ¿Y qué daría a mí esta fiesta de hoy? Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recorrimos a vos. Esta es la imagen de Santa Catalina de Labouré y esa es la medalla milagrosa que nos invita a portar desde ese año. Esta medalla se sigue propagando hasta estas fechas en nuestro entonces, y que el Señor nos dé fortaleza para seguir este compromiso de gracia y bendición. Bueno, pues hoy el Señor nos invita a tener ese espíritu devoto a nuestra Madre María Santísima, cual acompañó y bendijo a Santa Catalina de Labouré. Vamos en el Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, y al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita ha hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues familia, ¿qué puedo decirles más? Hoy hermosamente el Señor nos da el Evangelio de San Mateo, ampliamente, con grande bendición. El Evangelio de San Mateo nos narra este grande detalle de este extranjero, un hombre que lleva una identidad distinta. Hermosamente he escuchado dos predicaciones que llenaron e iluminaron mi corazón en torno a la palabra que estamos proclamando y escuchando. Hoy escuchamos a un oficial romano, donde Jesús va a Cafarnaúm, un oficial romano que son la autoridad. Él pudiera haber dicho, sometiendo a Jesús: te lo ordeno, ves y sana a mi criado. Porque era un oficial romano. Los oficiales romanos siempre tienen ese ímpetu temperamental de creer tener la supremacía ante los demás. Entonces ese oficial romano no va con esa como espada desenvainada para decirle a Jesús: o me obedeces o te meto a la cárcel. Porque así pudiera haber actuado el oficial. Cual muchos de nosotros tenemos esa naturaleza fuerte, que sometemos a los demás porque eres el mayor, porque eres el patrón, porque eres el jefe, porque eres la autoridad. Chécate la autoridad que visten de policías. Chécate la autoridad que visten de tránsitos y la autoridad que pones tú ahí sentado en el ¿cómo se llama? En estos puestos de gobierno, en estos puestos de gobierno, y que al rato le quitas el puesto de gobierno, al rato le quitas esa vestimenta de policía o de tránsito, se lo quitas, y su presencia es muy vulnerable, porque así lo es. Entonces este oficial romano
se presenta como es, una persona vulnerable, una persona que necesita de Dios, que necesita de Dios, y, y no se presenta con esa supremacía de yo soy el oficial romano, yo soy tu autoridad, Jesús, porque así estaban los romanos ante los judíos, se presentaban con la autoridad y todos los judíos le tenían mucho miedo a los romanos. Y esa naturaleza es la que estamos escuchando, muy contraria a un romano que tenía su poder civilmente sobre los judíos. Él dice, Señor, Señor. Le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Fíjate cómo va externando sus necesidades. Tengo en mi casa un criado que está en cama. Este oficial romano es muy distinto, es muy humano, es muy sensible, es muy de Dios. No te suena el amémonos los unos a los otros. No te suena el que se compadece. Dice Jesús, el que se compadece estuve enfermo, encarcelado, desnudo, hambriento, sediento, que se compadece del otro. Y aquí lo dice, tengo en casa un criado que está en cama. Ese criado es el sin nada, y el soldado romano no lo ve como una situación de, bueno, pues te puedo suplir, te puedo cambiar. Hay muchos que creen que quieren tener el puesto que tú tienes. Ya estás viejo, ya estás cansado, ya estás enfermo. Ay, déjenlo, tírenlo, bótenlo, como hacen nuestras empresas a mucha gente que ya está adulta y que deben de jubilarlos, y ahorita ya no los quieren ni jubilar, ya los dejan ahí rezagados a que se mueran ahí en la trinchera del trabajo, sin darles pensión, sin darles jubilación, porque ya el gobierno ya no quiere eso. Y este oficial romano tiene esa compasión. Escucha cómo dice, paralítico y sufre mucho. Se entera, sabe del dolor que tiene este hombre, porque él se ha encargado de darles sanación, solución a su enfermedad y esa complejidad de la enfermedad cuando nos acompaña. Él le contestó, voy a curarlos, voy a curarlo. Cuando expresa Jesús, voy a curarlo, Jesús, el soldado romano sabe muy bien de la actitud de un judío comprometido. Un judío comprometido no se atreve ni a dirigirle la palabra porque se siente que se va a llenar de impureza, y menos pisar en el lugar donde vive un romano, porque más impuro se vuelve el judío. Jesús dijo, voy a curarlo. Y fíjate cómo responde, defendiendo la actitud judía en Jesús. El romano defiende la actitud judía en Jesús. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno. Tu pureza, tu grandeza no es la misma que los judíos. Los judíos que dicen que la casa, mi casa, el piso de mi casa es impuro. Pero yo no estoy viendo eso en ti. Yo realmente no soy digno. Humanamente no soy digno porque yo soy impuro. Yo soy nada. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una palabra desde aquí, mi criado quedará sano hasta allá. ¿Sabes por qué, Jesús? ¿Sabes por qué te digo eso, Jesús? Porque yo, dice el soldado, tengo soldados a mis órdenes. Mi palabra es obedecida. Cuando le digo a uno va, ven, él viene. Cuando el otro le digo va, que vaya, él va. Y cuando le digo a mi criado, haz esto, lo hace. Ahora, mis palabras se cumplen, pero tus palabras crean nuevas todas las cosas.
Fíjate hasta dónde el soldado romano alcanza a ver la presencia de Dios en la gracia divina de Jesús. Por eso es muy importante la obediencia. Que todos te obedezcan por ese amor que tú obedeces. No que te obedezcan por miedo, por temor. No que te obedezcan porque ya veniste y todos se cuadren porque ya veniste. No, que te obedezcan sin que estés presente. La obediencia por amor es la que se obedece permanente. Ese criado dice, es que tengo bajo, yo también soy subalterno. Yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Pero cuando yo dicto una orden, ellos la cumplen. Y cuando tú dices una palabra, se realiza la sanación, se realiza la curación, se realiza la liberación. Entonces, si yo bajo disciplina tengo esta orden para ese soldado la cumple porque la cumple. Y si tú realizas una palabra, la palabra que tú digas es la gracia de ese cumplimiento y de ese deber. Entonces, en esa situación nos habla el Señor con la admiración. Es importante observar el grado que el evangelista San Mateo nos hace escuchar, que dice que Jesús se queda admirado. Y en el contexto de quedarse admirado, recordemos cuántas veces los judíos, que son por la cual Él vino a predicarles, no quieren creer. Después, si nos vamos al contexto de analizar generalmente los evangelios, el primer momento donde Jesús creyó que los paganos se les abría el evangelio fue aquí, donde un romano. Segundo momento, en una sirofenicia, cree, Señor. Escucha cómo le dice la sirofenicia. También, mira, aquí en la mesa, también los perritos desean las migajas que caen de la mesa de su amo, de la mesa de tu mesa, Señor. Con que me tires una migaja, mi hija quedará sana. Entonces, en estas dos realidades, y yo no recuerdo cuál otra que nos invita a ver que Jesús se queda admirado de ver la fe de la gente que no es judía, la gente que no tiene la misma identidad judía. Entonces Jesús dice, se quedó admirado y le dijo a todos, les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande, en ningún israelita he hallado una grandeza de fe. Unos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, y muchos se quedarán fuera, porque uno, no obedecen; dos, no creen, porque la obediencia es parte del creer. Hermanos, hoy estamos a lunes, ya estamos en Adviento. Les invito a seguir ese camino de bendición y que el Señor siga dando su luz y que nosotros vayamos creyendo como este oficial romano que tiene esa identidad. Basta que digas una palabra, con una palabra tuya renuevas todas las cosas, con una palabra tuya sanas todas las cosas, con una palabra tuya pues das esa gracia de bendición. Hermano, pues esa es la palabra que el Señor nos da, sostenerla hoy y tenernos esa bendición. En esta mañana les invito para que vayamos haciendo nuestro examen de conciencia. Vamos a tener el sacramento de la confesión para mañana y el miércoles. Mañana a las 7 de la noche les invito a todos, a todas. Invita a los de tu casa, que nadie se quede sin confesión, para estar viviendo este tiempo del Adviento en su gracia y en su bendición. Que el Señor los guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz inicio de semana para todos. Dios los bendiga.